Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Como en cada misión, pues estamos listos para presentarle las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Este 1 de septiembre los poderes del Estado han iniciado el mes patrio 201 de la independencia. En el Poder Legislativo y Ejecutivo estuvieron izando el pabellón nacional en el Cerro Juana Laínez. Escuchemos el mensaje de la presidenta Xiomara Castro en la inauguración del mes patrio y este 1 de septiembre, Día de la Bandera Nacional. Tendencia. Este 15 de septiembre cumplimos 201 años de la proclamación de nuestra independencia y en la campaña ofrecimos continuar la lucha hasta lograr nuestra verdadera independencia nacional. Honremos la memoria de nuestros próceres, honremos la memoria de los forjadores de nuestra patria, aquellos y aquellas que defienden nuestra nacionalidad por su entrega, su compromiso con el ideal del héroe que entregó su vida por la unidad centroamericana. Entre ellos podemos mencionar a Francisco Morazán Quesada, Dionisio de Herrera, José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, José Trinidad Reyes, símbolo de la educación, y al cacique Lempira, símbolo de la soberanía nacional. Aún falta mucho por hacer para que se cumpla los grandiosos ideales de los forjadores de nuestra ansiada libertad e independencia. Pero junto a ustedes, junto al pueblo hondureño, estamos seguras y seguros que lo lograremos. Mi atento saludo este día que iniciamos el mes de la patria. Muchísimas gracias. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dio lectura del decreto del Día de la Bandera Nacional en nuestro país. El Día de la Bandera Nacional, decreto número 84-95, el Congreso Nacional. Considerando que mediante decreto número 5, de fecha 7 de junio de 1943, se instituyó como Día de la Bandera Nacional de Honduras el 14 de junio de cada año. Considerando que el Gobierno de la República y las fuerzas vivas representativas de la nacionalidad no le han dado a la fecha 14 de junio la solemnidad y celebración patriótica que merece el día consagrado a nuestra bandera nacional, no obstante, los propósitos cívicos de exaltación manifestados por los diputados en aquella época legislaron para tal fin. Considerando que las autoridades de la República devienen obligadas al cumplimiento de todas aquellas normas que regulan el uso, trato, veneración y respeto de nuestros símbolos patrios, así como promover las acciones estimulantes a fin de que la ciudadanía en general asuma el comportamiento cívico adecuado a tales disposiciones. Considerando que es un deber de las instituciones públicas y privadas, civiles y militares, celebrar con solemnidad especial el día consagrado a nuestra bandera nacional y exaltar con devoción cívica el símbolo que representa para todos los hondureños. Considerando que el mes de septiembre se ha constituido por razones históricas y de conciencia nacional en el mes dedicado a la patria, evidenciándose en el comportamiento de la ciudadanía en general un fervoroso entusiasmo por exaltar los valores cívicos, morales, históricos de nuestra nacionalidad. Por tanto, decreta, artículo 1, instituyas el 1 de septiembre de cada año como el Día de la Bandera Nacional de la República de Honduras. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. Artículo 2. Derogar el decreto número 5 de fecha 7 de junio de 1943, mediante el cual se instituyó el 14 de junio de Honduras. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares,
lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. Artículo 2. Derogar el decreto número 5 de fecha 7 de junio de 1943, mediante el cual se instituyó el 14 de junio de cada año como el día consagrado a la bandera nacional de Honduras. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los 9 días del mes de mayo de 1995. Este 1 de septiembre arranca pues las fiestas patrias y se conmemora el Día de la Bandera Nacional en Honduras y después de muchos años ondeará el color turquesa. Cambiando de información, los directores de Aduana de Honduras y de INJUPEM pues firmaron un convenio de adhesión al sistema de prevención, garantizando pues una jubilación digna y beneficios a los empleados permanentes del servicio aduanero. Hemos incorporado a nuestro personal de la administración aduanera que tiene un contrato permanente al sistema de cotizaciones de INJUPEM, a que le garantice pues un sistema digno de jubilaciones y pensiones, tal y como lo establece la ley. Esto se venía hablando desde el año 2019, en nuestra administración lo agilizamos y gracias a las nuevas autoridades y su compromiso y su voluntad, pues hoy firmamos ese convenio. Dicho sea de paso, ya tienen 2 meses de cotizar. A finales de este año cumplirían los 6 meses que habla la ley para que empiecen a recibir beneficios. Es decir, que en enero del próximo año ya el personal de la administración aduanera puede presentar solicitudes con los diversos beneficios, cumpliendo los requisitos que ya establece INJUPEM para gozar de los mismos. Y esto es en una doble vertiente de beneficio para el Estado. Una, fortalecemos una institución como INJUPEM que tiene más afiliados para que coticen al sistema, y 2, obviamente pues reconocemos dentro de la administración aduanera al personal para que tenga una jubilación y una seguridad social digna y pueda acceder a estos beneficios. Son más de 1000 empleados y empleadas las que van a cotizar que ya están cotizando al INJUPEM, y esto es básicamente valorar la voluntad de los nuevos funcionarios y funcionarias del gobierno de la presidenta en disminuir de alguna forma esos trámites engorrosos que se dan dentro de la administración pública y lograr solucionarlo y agilizarlo en el menor tiempo posible. El defensor de los derechos humanos, Eric Martínez, destaca que el actual gobierno está utilizando los mecanismos de acuerdo a la ley que se deben de manejar al no hacer acciones represivas en contra de manifestantes. De hecho, un mandato desde la Presidenta de la República a las instituciones es que el tema de derechos humanos tiene que ser respetado. Se están usando los mecanismos que, de acuerdo a la ley, se tienen que manejar, y esto tiene mucho que ver con el diálogo, con el tema de buscar soluciones, pero no hacer acciones represivas en contra de los manifestantes o las manifestantes, porque de hecho la manifestación es un derecho que se tiene que respetar desde el Estado. La Presidenta ha sido clara en eso, en las instrucciones, y es aquí donde cualquier interpretación que se esté dando a nivel social, digamos, sobre las acciones gubernamentales se están tratando bajo los temas de diálogo, y eso lo han podido ver a través de estos casi 8 meses de trabajo del gobierno como tal, en donde al día de hoy no se ha levantado ni tan solo una bomba lacrimógena en contra de ciudadanas y ciudadanos. Obviamente, por la administración y la génesis de cada gobierno, este gobierno en su plan instala, de hecho, el reconocimiento de todo un movimiento social del pueblo hondureño como tal, a diferencia del anterior gobierno que cometía actos violentos en contra de los grupos hasta vulnerables, ¿verdad? Aquí me refiero a pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGTBI, y que ahora en el actual gobierno de reconciliación de la presidenta Xiomara es sobre todo una inclusión en el manejo de las agendas tanto sociales como públicas. No se está buscando criminalizar la protesta. Miren, el tema de la ley de la Secretaría de Defensa o el Consejo de Defensa tiene que ver mucho con el hecho de cómo están estipulados los poderes, cómo se están, de hecho, hasta elevados los rangos de poderes. Recordemos que el Consejo de Defensa estaba arriba
de una Constitución de la República, y eso les daba carta abierta a cometer abusos en contra de la ciudadanía. Creo que hay una mala información sobre lo que es en sí estas reformas, y realmente es necesario hacer cambios que la presidenta no lo ha tomado como por una decisión propia o arbitraria. Es una petición de varios sectores de sociedad civil en materia de derechos humanos en donde las reformas tienen que realizarse. Continuando con más información, la oficial de comunicación del Movimiento de Diversidad en Resistencia, Iris Romero, destaca que se tiene que dar una salud mental integral a los miembros de la comunidad LGBTIQ+. El Movimiento Diversidad en Resistencia, ante la crítica situación de precarización sistémica en materia de salud mental, principalmente en la salud mental para las personas LGBTIQ+, se pronuncia de la siguiente manera: nos resulta altamente preocupante las recurrentes experiencias de discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en el sistema de salud mental. Es urgente la creación de un programa de atención psicológica exclusiva para personas LGBTIQ+, que se desarrolle en concordancia con la aplicación y ampliación de la atención psicológica gratuita en todos los hospitales públicos del país. El gobierno debe apresurar el proceso de construcción de una nueva política nacional de salud mental. Debe incluir atención diferenciada a la población LGBTIQ+, creándose así protocolos de atención integral que salvaguarden la integridad, la dignidad, la salud y la vida de las personas de diversidad sexual. Que es un deber del Estado de Derecho garantizar el acceso universal a la salud pública, enfatizando sus esfuerzos en la construcción y el fortalecimiento de una atención integral. No se construye socialismo ni se refunda la matria sin el reconocimiento de los derechos humanos para las personas LGBTIQ+. Es un llamado hacia que cumplan con lo que está estipulado en el plan de gobierno y que apresuren el desarrollo para que tengamos una verdadera salud integral, y principalmente que se aborden a las personas que son altamente vulnerabilizadas, como por ejemplo en el estudio podemos ver que se ve reflejado. Existe, y no podríamos hablar de estadísticas, pero sabemos que en Honduras todas las personas tenemos situación de precarizada, pero hay grupos altamente vulnerables como son las mujeres, las niñas, las personas LGBTIQ, los pueblos originarios. Salud mental es un eje fundamental para el desarrollo de la vida de toda persona, y principalmente en situaciones de contexto como el que tenemos acá, que son precarizados, se ven muy vulnerabilizada la salud mental, se ve muy deficiente, existen muchos problemas de salud mental, y es importante que la salud mental se vea como un componente de la salud integral. No podemos hablar de salud si no estamos hablando de salud mental. Gracias por continuar con nosotros. El oficial de Políticas Económicas del COED, Obed García, nos habla sobre el informe del índice inflacionario y el comportamiento económico. Al mes de agosto del 2022, las presiones inflacionarias por los precios de los alimentos, la persistencia de los cuellos de botella en la producción mundial y el drástico aumento en el precio de las materias primas se mantienen con fuerza, aunque con un menor ritmo al promedio observado en los 6 meses antecedentes. Para Honduras, la inflación fue de 10.86%, mostrando una desaceleración en comparación con los meses anteriores. No obstante, se prevé que se mantenga una tendencia alcista, dado que el 47.5% de la inflación es importada según el Banco Central de Honduras. En cuanto a la producción nacional, los resultados acumulados al primer semestre del 2022 muestran que se mantiene un ritmo de crecimiento positivo, sin embargo, inferior a los niveles de actividad económica del año anterior. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, el contexto económico mundial menos favorable, así como el incremento de los precios de los bienes y servicios, ha afectado parcialmente el ingreso disponible y la demanda interna, derivando en una disminución del 7% en las ventas totales en comparación con el mes de junio, lo que se ha traducido en claros indicadores de una ralentización económica. En tanto, las exportaciones suman 3.436.5 millones de dólares y el volumen de exportación creció un 37% en términos interanuales. El 53% del volumen de exportación es dirigido hacia los Estados Unidos, un 26% hacia los países de Centroamérica y el 21% restante al resto del mundo. Es importante mencionar que las reservas internacionales netas registraron una disminución de 334 millones de dólares. Por su parte, las remesas suman 5.419 millones, que es un 20% más a lo observado en agosto de 2021. Y el tipo de cambio en términos interanuales ha mostrado una depreciación del 2.49%.
A continuación le presentamos el estado del tiempo para el día de hoy con el pronosticador de turno, Walter Aguilar. Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy 1 de septiembre. Queremos decirles que va a continuar las condiciones inestables en todo el territorio nacional, debido a que tenemos siempre el ingreso de humedad que viene del Mar Caribe y el proceso de humedad que viene desde el Océano Pacífico, haciendo convergencia y generando condiciones de precipitaciones en casi todo el territorio nacional. Y por otro lado tenemos la influencia indirecta de un sistema de baja presión debilitado que también está generando condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, especialmente en la región sur, suroccidente y occidente del país, donde se van a estar los máximos acumulados de agua. Para este día el oleaje estará de 1 a 3 pies en el Mar Caribe, a máximo hasta de 4 pies, y en el Golfo Fonseca estará de 2 a 4 pies. Ahora los dejo con las temperaturas del día. Por su parte, el jefe de alertas tempranas, Juan José Reyes, destaca que continuarán las alertas por las lluvias a nivel nacional. Bueno, hemos tenido daños en el sector de Lloro, en el puente de Arenales. Ahí hubo un socavamiento de una de sus bases. Existe ese problema que puede quedar incomunicada una zona. Ayer con las lluvias se dieron problemas en techos de viviendas en el sector de Danlí. Hemos tenido reportes en Copán de deslizamientos. En el sector de Santa Bárbara tenemos la problemática de San Vicente Centenario, el puente que está sobre el río Aguagua. Es un puente Bailey que colapsó en sus bases. Tenemos cualquier cantidad de deslizamientos. Y en el sector del Valle de Sula debemos declarar que el río Ulúa no se ha desbordado. Lo que hay son filtraciones porque los bordos han quedado muy débiles después de ETA y OTA. Esas filtraciones se dan en la Policarpo Paz García, sector Omonita, en las partes bajas de Potreríos, en las partes bajas de la margen derecha del Progreso. Todo eso va a ser atendido a través de INSEP, a través del FIS. Sin embargo, es un proceso que tarda de 24 a 48 horas, pero ya estamos trabajando en el proceso de rehabilitación. No hay personas fallecidas, no hay personas desaparecidas. Sí hay un número de personas albergadas en la Policarpo Paz García, porque el agua estaba subiendo a niveles muy peligrosos. Entonces, estas personas posteriormente regresan a sus viviendas o se van a casas de familiares. En el momento tenemos más o menos unas 8 o 9 comunidades en el sector de Aguagua, en el departamento de Santa Bárbara, producto del colapso del puente en el sector de San Vicente Centenario. Ahí se requiere un trabajo más de ingeniería porque hay que levantar ese puente Bailey y hacer los acercamientos de sus cabeceras con mayor solidez. Eso se está trabajando ya. El señor ministro Soto habló directamente con el FIS para que se pudiera hacer lo más pronto posible. Hay una ruta alterna, pero es más lejana. Hay que habilitar ese paso. No tenemos información de otras zonas incomunicadas. Sí creció el río Huascorán y cuando este río crece 3 metros se incomunica en la parte de la costa de los Amates. Sin embargo, aún no tenemos reportes de que estén incomunicados, pero si las lluvias continúan para las próximas 48 horas, que los pronósticos dicen que sí van a continuar, podríamos tener más zonas incomunicadas. ¿Esto quiere decir que continuará la alerta? Sí, la alerta tiene una vigencia hasta mañana a las 9 de la mañana, pero tenemos pronósticos que hoy van a darse lluvias. Este sol caluroso que tenemos es un sinónimo de que se van a formar nubes verticales y que van a precipitar en horas de la tarde. Eso esperamos que sea hoy miércoles, mañana jueves, incluso el día viernes esperamos un poco más de lluvia y el día sábado podríamos ya estar entrando en una condición relativa de estabilidad atmosférica. Es por eso que las autoridades han elevado a alerta amarilla al departamento de Francisco Morazán y se extiende pues por 48 horas más, así que las autoridades piden a la población a permanecer en alerta. Entre otros de los temas, el diputado Bartoló Fuentes destaca que los trabajos de los bordos son de mala calidad y esto pues provoca las inundaciones.
Fíjese que casualmente anoche el río Lúa ya estaba desbordando. La colonia Policarpo Paz en Progreso ya está anegada, ¿verdad? Todavía no inundada, pero ya se filtró el agua y la gente está padeciendo este desbordamiento del río. La verdad que los trabajos de reparación de bordos y esto tuvo que hacerse hace un año. Después de las tormentas tropicales ETA e IOTA, los bordos continúan igual. Y algunos que fueron reparados se hicieron con arena. O sea, la misma arena que sacaban del río colocada al lado. Pareciera que hay un bordo, pero eso no resiste absolutamente nada. Hacer un bordo no es colocar tierra a la orilla del río. Entonces, estas reparaciones, ya ahorita en invierno va a ser difícil que se hagan. Y tenemos, no solo en los valles, no solo es el Ulúa y el Chamelecón el que nos amenaza, las quebradas en las montañas están asolvadas. Ahí hay que meter maquinaria. Hay que hacer los cauces nuevamente de las quebradas. Se asolvan, o sea, se llenan de tierra porque hay erosión. Cuando caen las grandes lluvias, baja gran cantidad de los cerros porque el bosque fue destruido, ¿verdad? Y al estar lleno el cauce, pues el agua busca, ¿verdad?, por dónde. Y ahí es donde está amenazando las comunidades. Es una problemática seria. Solo en el Valle de Sula necesitamos por lo menos una inversión de unos 1.000 millones de lempiras para reparación de bordo y tomar las medidas para evitar desastres mayores, ¿ya? Pero ya en invierno es difícil poder hacer reconstrucción de bordos y otras obras para protegernos de las inundaciones. Pues es una tragedia. Imagínense en la tormenta pasada, La Lima, prácticamente todo el municipio fue azotado por las inundaciones. Ahí se salieron desde los canales de alivio del río Lúa, ¿verdad?, que pasan por La Lima, el río Chamelecón y los cauces con el agua que viene desde San Pedro Sula. O sea, una inundación completa, ¿verdad? La gente pierde sus muebles, pierde sus cosas, deja de trabajar, se deteriora su casa. O sea, es una tragedia terrible que no fue reparada, ¿verdad?, que no ha sido subsanada después de que pasaron estos fenómenos. Ojalá pues y no tengamos otra situación similar, pero las obras que debió hacerse en el verano o desde el año pasado, ¿verdad?, no se realizaron y ahorita estamos en una situación de alta vulnerabilidad. La Secretaría de Salud reporta en esta semana 35 que hay 74.076 casos de COVID-19, de los cuales 533 son defunciones. Así pues nos informa el coordinador de enfermedades transmisibles y no transmisibles de salud, Aarón Bueso. Pues a lo que va al día de hoy, en la semana epidemiológica número 35, ya hemos reportado aproximadamente 74.076 casos de COVID positivos, de los cuales lamentamos de informar que de esos van 533 defunciones. De los lugares que pues dan más casos positivos actualmente es la región metropolitana de Tegucigalpa y la región de San Pedro Sula. También recordando a la población las medidas de bioseguridad. Recordemos el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento social. Recordemos que esto va a ser la piedra angular para que evitemos esas hospitalizaciones, que actualmente van 45 en lo que va la semana epidemiológica número 35. De la semana número 30 a la número 34 ya pues ha habido una disminución de un 71% de los casos de COVID positivos. Siempre recordándoles de la vacunación, que es muy importante. Ahí están los centros de salud, los hospitales que cuentan con vacunas actualmente. Y pues recordemos que a través del mecanismo de COVAX, donde nosotros obtenemos estas vacunas para podérselas aplicar a toda la población hondureña. ¿Están las vacunas disponibles? Claro que sí. Por favor, aboquémonos a estos centros de salud para poder hacer una prevención masiva de COVID-19. El miembro del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Juan Carlos Hernández, pide ser tomado en cuenta al momento de comprar medicamentos para garantizar la calidad de los fármacos. Nosotros como farmacéuticos estamos colegiados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a nivel mundial cualquier farmacéutico puede hablar de producción, de fabricación, de análisis, de desarrollo, etcétera, entre lo relativo a los fármacos. ¿Qué tan importante es tener esta relación farmacéuticos, Secretaría de Salud para la compra de medicamentos? Es que fíjese usted, el medicamento que usted consumió el día de hoy, ¿quién lo hizo?
Un farmacéutico. El medicamento que se puso en el hospital, ¿quién lo produjo? Un farmacéutico. El medicamento que el médico prescribió a su paciente, ¿quién se lo dispensa al paciente en la farmacia? Un farmacéutico. El medicamento que tiene un reporte de farmacovigilancia a través de la farmacia o a través de los efectos que le está desarrollando el paciente, ¿quién lleva ese reporte? El farmacéutico. Entonces, que nos digan que no tenemos nada que ver en esta parte es, pues, prácticamente, no sé, hilarante. A veces siento que algunos funcionarios cuentan chistes cuando hablan cosas de su desconocimiento. Lastimosamente, el sacrificado cuando se dan este tipo de comentarios sesgados es el pueblo hondureño, que no tiene a las mejores personas y a las mejores profesiones adecuadas en estas áreas. Es justamente lo que le estoy diciendo. Artículo 133 de la Ley Nacional de Salud faculta al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras para hacer el análisis de cualquier medicamento, ya sea en compra pública o privada, y para el Estado de Honduras nosotros no hemos representado un costo en lo absoluto, no estamos en el presupuesto de la nación, lo hacemos sin costo porque quien paga el análisis es quien está, el oferente que está presentando la licitación, y no paga con lucro, paga al costo. Nosotros realmente solo estamos cobrando el mantenimiento, las horas hombre, el desarrollo de los equipos, los reactivos. Esto no le cuesta al Estado de Honduras. Y lo que hemos visto, que es la línea del ministro que no quería ser ministro, es que ahora él quiere dárselo a un privado que sí se va a lucrar, a un privado que sí van a poder controlar, a un privado del que sí ellos van a tener un beneficio. Entonces nosotros vemos con preocupación este tipo de situaciones. Y es, de hecho, como quien hace la ley hace la trampa, que hicieron todas estas mafias que venden basura al Estado de Honduras. Han maniobrado a modo tal que el analista dentro de nuestra institución, dentro del Colegio Químico, una vez que emite un dictamen, ese dictamen no es incluyente, sino que simple y sencillamente emite un dictamen que puede ser favorable o desfavorable, pero arriba viene alguien que le pone una firma y lo autoriza la compra, aun y cuando el dictamen sea desfavorable. Entonces, en ese sentido, nuestra competencia en análisis de calidad es inherente a nuestra institución. De hecho, del Colegio Químico salió la denuncia de las famosas pastillas de harina, y desde entonces hemos visto una persecución contra la institución gremial a modo tal de despedazarla o desaparecerla inclusive, obviamente sabiendo que ahí se tocan intereses muy importantes. La ex candidata a alcalde por el Distrito Central, Ana Castro, pide al alcalde Jorge Aldana pues trabajar en proyectos ejecutables a corto plazo en la capital para resolver problemas de falta de agua. Bueno, una de las principales sugerencias para nuestro señor alcalde es que pueda implementar un plan de acción con medidas más inmediatas para poder solventar esta problemática. Sé bien que en algunas declaraciones de él ha hablado de la solución de la construcción de 5 represas, pero es algo que es un poco contradictorio con la situación económica en la que ha quedado tanto la alcaldía como el gobierno central. Entonces, aparte de ello, que son soluciones a muy largo plazo que no van a venir a solventar el problema actual que tenemos. Yo le sugiero que por qué no tomamos otras acciones que sean más inmediatas, como el de tratar el tema de la sedimentación de la represa Los Laureles, que es un tema que durante muchos gobiernos municipales solo se ha postergado, que si bien es cierto tiene una complejidad, pero es una solución que se puede implementar y que es necesaria, porque ya lo tenemos. Hace poco el actual alcalde pues sí hizo alguna publicidad de la limpieza del lirio acuático que se hizo en la represa, que está bien para el control de la contaminación de la represa y todo, pero es un problema, se puede decir paralelo, pero no es el mismo problema del tema de la sedimentación, si lo quiere ver de esa forma. Otra cosa también es poder tratar el tema de la red de distribución. Nadie habla de la problemática de la red de distribución. De por sí tenemos problemas de almacenamiento, pero es increíble el problema de los daños que hay en la red de distribución, y las cantidades que se desperdicia de agua son altas. Entonces yo le invito a que nos pueda pues compartir tanto medidas a corto, mediano y largo plazo, pero que puedan ser palpables. Pero nos están vendiendo algunas posibilidades u opciones que sabemos que no van a ser factibles a corto plazo y no sabemos dentro de cuántos años. Es que el detalle es que se están haciendo promesas como que todavía estuviéramos en campaña política, o sea, les prometemos cosas grandes que ni siquiera saben si las van a poder cumplir. El tema de la represa es la construcción de una represa lleva un proceso que lleva un plazo largo dependiendo del tamaño de la represa, es algo que puede llevar hasta 3, 4, 5 años dependiendo del tamaño de la estructura. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde están las acciones que se pueden hacer inmediatamente como autoridad municipal? Y eso es lo que no miramos, un plan de acción o un plan operativo que podamos ver y palpar.
El portavoz de Seguridad, Cristian Nolasco, informa que la Policía Nacional sigue con las acciones para dar con el paradero de Belkis Suyapa Molina y que ya hay una orden de captura contra un segundo implicado en la desaparición de esta joven. La Policía Nacional comienza a hacer la documentación correspondiente de este caso y posteriormente estos investigadores, en coordinación con Interpol y la unidad de desaparecidos y los investigadores de la DPI, de la Esperanza Intibucá, lógicamente logran documentar y remiten el caso con otra segunda persona sospechosa de este caso. Fue entonces que hace 2-3 días, ya de manera formal, pues el Ministerio Público ha informado de manera pública, lógicamente, que ya fue emitida por parte de los juzgados una orden de captura. Llega a nuestras manos la orden de captura y lo que procede es hacer los trámites de búsqueda, localización y captura. Y en el proceso de esa búsqueda, localización y captura, recientemente en la colonia 8 de octubre se realiza un segundo allanamiento, un tercero sería en este caso, un tercer allanamiento de morada con orden judicial en ese sector, donde se encuentran evidencias muy importantes. Por eso siempre le decíamos que habían avances investigativos muy buenos, muy importantes, que estaban vinculando incluso a una tercera persona. Se sigue documentando esa prueba técnica y científica y va a ser remitido al Ministerio Público en un informe de avance o un informe final para que pueda dar otra orden o otra medida cautelar o otra orden de captura posterior. Y lo más importante es que cada día nos vamos acercando más a los responsables, a quienes ya se les tiene expediente investigativo por suponer los responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, porque recuérdense que todavía no podemos tipificar otro delito, posiblemente en el transcurso de la investigación, de aparecer Belkis Molina sana y salva, se le puede tipificar otros delitos, o de aparecer en otra circunstancia o que pierde la vida. De igual manera se va a hacer una recalificación del delito para poder tipificarlo y de esta manera para seguir con el juicio oral y público. Fuertes operaciones de allanamiento contra redes de microtráfico de drogas desarrolló la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado en la aldea de Guasaule, municipio del Triunfo, y como resultado pues se dio con la captura de una persona y el decomiso de drogas, armas y dinero en efectivo. Fuertes operaciones de allanamiento contra redes de microtráfico de drogas desarrolla la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado Dipanco. Como resultado se logra la captura de una persona, el decomiso de drogas, arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Estas acciones forman parte de un plan estratégico conjuntamente con el Ministerio Público con la finalidad de reducir la venta de drogas, la cual alcanza altos índices de violencia debido al control de espacios para su distribución. Bajo ese contexto, dicha operación se efectuó en la aldea de Guasaule, municipio del Triunfo, donde se le dio captura alias El Zarco, de 36 años de edad, quien presuntamente forma parte de estructuras independientes. De acuerdo a sus antecedentes, él ya estuvo detenido tiempo atrás por el delito de contrabando. En tal sentido, se le logró decomisar 107 puntas de polvo blanco supuesta cocaína, media onza de este producto en mención, ocultos en un bote de gelatina, la cantidad de 2.800 lempiras en efectivo, 2 teléfonos celulares y un arma de fuego con 4 proyectiles sin percutir. En tal sentido, dicha arma será enviada a la unidad balística para determinar su procedencia y si pudo haber participado en hechos violentos. Siguiendo el debido proceso en base a ley, será puesto a disposición de los juzgados competentes por los delitos de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas. Entre otros de los temas, el Ministerio Público realizó pues un secuestro de documentos a Banadesa como parte de la investigación de un fideicomiso multimillonario que se manejó de forma irregular. Así pues nos confirma el vocero de la ATIC, Carlos Morazán. Equipos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal se encuentran en Conatel. Ahí están recepcionando una serie de documentación certificada que les había sido requerido en julio pasado en relación a una investigación que el Ministerio Público mantiene por un millonario fideicomiso que se suscribió en esa institución en la administración anterior con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa. Este fideicomiso superó los 400 millones de lempiras y lo que se investiga por una denuncia que se recibió a inicios de año es posibles delitos de malversación de caudales públicos, también fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
En este caso concreto, toda la documentación que está recibiéndose servirá para avanzar en las diligencias que ya el Ministerio Público tiene encaminadas, orientadas a determinar si estamos frente a un acto de corrupción. Cabe agregar que además de este fideicomiso entre Conatel y Banadesa, hay otros que están en la mira de investigación. Otros son los del IP, también los de OAVI, los de la extinta Coalianza y uno de la Secretaría de Seguridad, en todos el Banco Fiduciario Banadesa. A continuación, le dejamos con el resumen de las noticias internacionales. Trasladan a prisión a la cuñada del presidente peruano Pedro Castillo. La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, Jennifer Paredes, fue cambiada de cárcel 3 días después de que un juez la mandara a prisión preventiva por 30 meses, acusada de integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario. Paredes, de 26 años, fue trasladada al penal de mujeres al sur de Lima, tras permanecer desde el domingo en el norte de la capital. Fue detenida el 10 de agosto y al comienzo estuvo recluida en el cuartel policial. La cuñada podría enfrentar una condena de 23 años de acuerdo a la fiscalía. El presidente peruano, que defiende su inocencia y la de su familia, enfrenta 6 investigaciones de la fiscalía, un hecho inédito para un presidente en ejecución en Perú. Sin embargo, no puede ser llevado a juicio porque tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en julio del 2026. Texas añade a Chicago como el destino de inmigrantes expulsados en autobuses. Por medio de un comunicado, el gobernador republicano Greg Abbott anunció que la ciudad de los vientos se suma a Nueva York y a Washington, D.C. como punto de destino de inmigrantes que llegaron a la frontera y fueron liberados por el gobierno federal mientras se resuelve su caso de asilo en la Corte de Inmigración. El estado de Texas también agregó a Chicago a la lista de ciudades de destinos de inmigrantes indocumentados expulsados que llegan a la frontera en busca de asilo y que el gobierno federal los libera mientras se procesan sus casos en la Corte de Migración. La Casa Blanca responde que desde 20 de enero del año pasado el gobierno ha desarmado la política de tolerancia cero del anterior gobierno, dando paso al respeto del debido proceso migratorio establecido por el Congreso. Trágica tormenta de granizos en España, donde una bebé de 20 meses muere al impactarle una bola de hielo. Una feroz tormenta que incluye granizo afectó a España y provocó la muerte de una pequeña de 20 meses que fue golpeada por una bola de hielo. La intensa granizada causó además medio centenar de heridos y diversas consideraciones y numerosos desperfectos en vehículos, tejados y mobiliario urbano con piedras de hielo de 10 centímetros de diámetro, algo inusual y las dimensiones más grandes de piedras caídas en Cataluña desde el año 2002, según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña. México pide disculpas públicas a los familiares de las víctimas del atentado en Monterrey por no haberlas protegido. México ofrece una disculpa pública en el caso de Royal Casino de Monterrey, que dejó 52 muertos hace 11 años. El ataque al casino del estado de Nuevo León ocurrió el 25 de agosto del 2011. Un comando armado del cártel de los Zetas roció con gasolina el edificio, prendiéndole fuego con decenas de clientes y empleados dentro, en represalia por no haber pagado las cuotas de extorsión. Las autoridades reconocen que hubo graves omisiones en la inspección de las medidas de seguridad del casino. A la fecha de hoy, los familiares de las víctimas de aquel incendio claman justicia por quienes fallecieron asfixiados por intoxicación y atrapados en el edificio. De los 25 inculpados, 10 tienen sentencias suspendidas y los funcionarios de la época no tuvieron ni una sanción administrativa. Además, el memorial en honor a las víctimas del Casino Royal en Monterrey fue destruido. Esto ha sido todo de mi parte. Para mí fue un placer haber estado con ustedes y los dejamos con la programación de Avance.